Y los voy a invitar a compartir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 22. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 35. Lucas, el libro de San Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 35, y vamos a leer hasta el 38 inclusive. ¿Están prontos? Amén. La palabra dice así: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Amén, hasta acá la palabra. Cuando nosotros leemos los evangelios, leemos los capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús venía enseñándole a los discípulos qué era lo que estaba pasando, qué era lo que iba a acontecer. Ahora, en este momento, Jesús continúa hablándoles. Jesús continúa hablándole. El Señor continúa hablándonos a cada uno de nosotros. Ahora miren la diferencia de lo que está pasando con estos varones. El versículo 35 habla y les dice, los confronta: ustedes tenían una bolsa, una alforja y tenían el calzado. Él lo que les estaba diciendo era que lo que ellos tenían no necesitaban más, porque lo sostuvo. Escuchen lo que voy a decir. Él les habla de lo siguiente y les dice: ustedes tienen una bolsa, ustedes tienen una alforja que para nosotros es como una mochila, y una capa. Bien, esto es lo que él está diciendo. Primero les recuerda que cuando ellos salieron y obedecieron, no les faltó absolutamente nada, porque les pregunta: ¿os faltó algo? ¿Y qué responden ellos? Nada, no faltó nada. Pero en ese momento él les dice: toma tu bolsa, toma tu alforja, pero si tú no tienes espada, vende tu capa y compra una espada. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? La capa era muy importante. La capa era muy importante en ese momento. ¿Por qué? Porque con la capa se protegían del sol fuerte, en la noche del frío, de las tormentas. Pero, amados hermanos, era tan importante esa capa que cuando nosotros vamos al libro de Éxodos, capítulo 22, no lo voy a leer, pero les voy a traer como una enseñanza. En el versículo 26, el Señor enseña al pueblo a través de Moisés y le dice que si una persona entregó su capa como garantía, fíjense en lo importante que podía ser, si yo entrego mi capa por garantía. La enseñanza dice en esos pasajes que yo le doy la capa como garantía de una deuda o de lo que sea, pero que tú tengas misericordia, que yo la voy a necesitar. Entonces, antes que anochezca,
tú me la devuelvas. ¿Vieron la importancia? Era el abrigo, servía de cama, porque eran capas que los protegía. Entonces, escuchen lo que les voy a decir. Les decía entonces el bolso, la bolsa, ¿qué más decía? La alforja y la capa. O sea que un hombre en la época de Jesús con estas tres cosas, el Señor les decía que no les había faltado nada, que el calzado tampoco, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede acá? Él les dice, si ustedes no tienen la espada, vendan su capa. Entonces, cuando Él les dice, si no tienes espada, vende tu capa. Entienden que está diciendo y dando una orden, vende esto que para ti es importante. Tú crees que esto es importante porque tú lo utilizas, pero te estoy diciendo que si confías en mí, véndela, porque tú necesitas una espada. Tú necesitas una espada. Pero ¿qué pasa acá en la palabra? ¿Qué era la espada? La espada, amados, no era la espada física. Porque cuando nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta era la espada. La palabra, esta era la espada. Pero fíjense qué triste, amados, eran que los discípulos estaban en la cena, ya estaban para apresar a Jesús y se olvidaron que en un momento, amados, ellos estaban al lado del maestro, estaban cerca del maestro, pero estaban ciegos. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 48, Pedro usa una espada real y le corta la oreja, lastima a un siervo del sumo sacerdote. Era un discípulo. Había que ahí, violencia, rabia, impotencia. Toma la espada y lastima. Pero cuando nosotros vamos al libro de Mateos, capítulo 26, versículos 52, Jesús dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Que Dios nos libre, amados. ¿Qué está diciendo acá? Que con la violencia que tú actúas, ¿tú vas a qué? ¿Recibir qué? Lo mismo. La actitud que tú tengas, la palabra lo dice, va a recibir exactamente lo mismo. Por eso Jesús lo reprende. No, ¿cómo vas a hacer esto? Pero estaban con Jesús. Ellos estaban con Jesús. Y Jesús le estaba diciendo que esto no era importante, lo físico no es importante, que la espada es lo importante. Y ellos siguen sin entender. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice que nuestras armas no son carnales, amados. La lucha que tú tengas tiene que ser con esta en mi palabra, en mi mano. Esta es el arma que yo necesito. Pero para yo tener poder y autoridad, renunciar a esto y decir yo esto no, que es lo material, que es lo que me detiene, me atrapa, digo, vivo con esto, con la palabra que el Señor me está diciendo. Yo necesito una espada espiritual. Bien, entonces, en Hebreos capítulo 4, busquen porque me gusta que lo lean a este pasaje. Hebreos 4, versículo 12. Es una palabra muy conocida. El hermano ahora lo puso en la pantalla. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, amado, yo no necesito otra cosa, necesito la espada, esta espada.
para el problema que sea, para la lucha que sea, con esta espada. Ahora, ¿qué sucede? La palabra de Dios es viva, tiene poder. Entonces, ¿por qué no la usamos? Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo la espada? Cuando yo empiezo a entender la importancia de esa espada. La espada va a hacer que primero me examine yo. Segundo, me corrija yo. Y tercero, amado, voy a empezar a transformarme. Porque estoy basada en esto. Amén, gloria a Dios. Esto, la palabra, esta espada no va a permitir que tú tropieces, te caigas, te equivoques. Sí, te va a doler porque Dios nos confronta con su palabra y hay que ser obedientes. Y hay tantas cosas en nuestra vida que tenemos que dejar en el camino porque tiene que estar siempre Dios primero. Siempre Dios primero. Primero está Dios. Siempre está Dios primero. Y ahí empieza a pasar las dificultades y los problemas del cristiano cuando ocupa el lugar de Dios otras cosas, otras personas, otros intereses. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios siempre va a traernos a nosotros victoria. Pero para llegar a la victoria, Él nos va a pulir, Él nos va a limar. Porque tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice en dónde, en su palabra. Yo no puedo distorsionar esto, amados. Si yo distorsiono esto, estoy pecando. Esto, acá que parece un simple libro, cuando lo utilizo cambia vidas. Liberta a las personas. Quita de la cárcel espiritual a las personas. Porque este libro ordena nuestras vidas. Este libro nos confronta con la verdad. Este libro no es cualquier cosa. Es una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo. Y vamos a leer la palabra. Dice Hebreos 4:12 y lo quiero leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo digo, gloria a Dios, que Él puede tratar con nosotros. Ahora, ¿por qué somos tan duros de servir? Yo prefiero que me trate Dios y me dé cachetazos con su palabra y me enderece Él y no la vida. ¿Entienden? No chocar con la misma piedra siempre, gente. Si acá tengo la respuesta, acá esto es lo que me va a ordenar, esto es lo que me va a sacar adelante. Ahora miren qué está pasando en esta palabra. Él les dice a estos varones, a estos discípulos, y le está explicando y le está enseñando. ¿Y qué contestan estos varones? Señor, aquí tengo 2 espadas. ¿Entendieron algo de lo que Jesús les estaba diciendo? No, porque fueron a mostrar y acá tengo 2 espadas físicas, amados. Jesús se gastó hablándole y ellos, acá tenemos 2 espadas para defendernos. Ahora, ¿qué sucede con eso? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar con nosotros en esta tarde? El Señor dice, basta. ¿Me superaron? No gritó ni nada, dijo, basta. ¿Verdad? Basta. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo hice un punteo acá de lo que Jesús toleró de estos discípulos. No se olviden que cuando nosotros leemos la palabra, vino la mamá de 2 discípulos a decirle a Jesús, yo quiero que mis hijitos estén, estoy parafraseando, ¿no? Quería un puesto de sus hijos al lado de ¿quién? De Jesús. ¿Se acuerda? Entonces,
Amados hermanos, quiero pedirte a Dios la alabanza. Vieron que yo tuve que dirigir hoy y no me quedaba otra. Pero amados, soy terrible. Miren si le pido a Dios la alabanza. El pobre Señor me mira y dirá, pobrecita, esta muchacha no se ha escuchado como canta. Amados, cuando a mí me profetizaron hace muchísimos años que iba a ser pastora. Demoré muchísimos años, como ustedes saben. ¿Por qué? Porque uno no va a ocupar un lugar tan importante. Porque en el reino de Dios todos los lugares son importantes. Todos son importantes. Pero ¿qué hace Dios primero? No va a entregar un servicio en la iglesia, amados, si no nos limó primero. Porque Él tiene que conocer cómo es mi corazón, Sandra. ¿Cómo soy? ¿Entienden? ¿Cómo voy a hacer para liderar? ¿Cómo voy a hacer cuando hay que poner límites? ¿Cómo voy a hacer cuando las situaciones no estén bien? ¿Qué voy a hacer cuando un líder está enfermo y hay que sacar la tarea adelante? Bueno, ustedes me escucharon hoy. Le pido al hermano que suba la música muy, muy, muy alta para que ustedes no me escuchen mi voz. Pero Dios, amado, es bueno. ¿Entienden? Hay gente que canta muy lindo. Bueno, yo soy un desastre, pero hay que sacar la tarea adelante, ¿verdad? Pusimos la música alta y ustedes, ¿verdad? Que no me escucharon desentonar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pero para llegar acá, en el lugar que sea, hay que pasar por un proceso. Ahora miren lo que hace el Señor. Pobre Jesús, digo yo siempre. Y pobre el Señor cuando nos escucha a nosotros. Toleró esa situación. También toleró la falta de comprensión en la misión, porque Él les hablaba y los pobrecitos no entendían nada, no entendían lo que era el reino. ¿Se acuerdan que Jesús se fue a orar y los otros cuando viene, cómo los encontró? Durmiendo. ¡Wow! Pobre de Él, ¿no? Y que Dios, y era el Hijo de Dios, imagínense en nosotros. Él soportó reacciones carnales, conflictos, gente que señalaba y se olvidaban de que con un dedito iba para allá y tres venía para adelante. ¿Cuántas confrontaciones tuvo que enfrentar Jesús? La falta de discernimiento espiritual, la inmadurez que tenían esos discípulos. Y aparentaban ser realmente buenos discípulos. Aparentaban ser buenos cristianos. Pero vienen a responderle, Señor, no, pero tranquilo. Tengo 2 espadas. Y Jesús que le dijo, basta, ya está. ¿Verdad? Tal vez nosotros nos enojaríamos, pero Jesús como nos ama, ahora vamos a traerlo a nuestra vida actual. Que el Señor no diga, basta Sandra, me cansaste. Que el Señor no diga, me cansaron, basta, porque no me están escuchando. ¿Por qué es eso? Basta, no me están escuchando. Ahora, ¿qué sucede acá, amados? Ya no sigan. Yo pensaba y había puesto una frase acá, basta, ya no sigan en lo mismo. Necesitan discernimiento, necesitan entender. Ahora, cuando vamos a la palabra en el libro de Lucas, quiero invitarlos a buscar en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 23 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Vuelvo a repetir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. Cuando la palabra nos dice que nos tenemos que negar, amados, para enfrentarnos al Señor y para estar frente al Señor, yo me tengo que negar a mis imperfecciones, me tengo que negar aquello que no viene de parte del Señor porque yo necesito vivir esto. Mis hijos no pueden estar delante en el lugar que ocupa Dios. No puede estar. Nada puede estar que ocupe el lugar del Señor en mi vida. Ni mi propio interés. No, porque no voy a permitir de esa manera que el Señor me moldee.
Ahí está el problema. Porque si el Señor no me moldea, el Señor no cambia mi carácter, mi manera de pensar. Él no puede sanar mi alma, no puede sanar mi corazón, porque yo estoy poniendo impedimentos. ¿Me están entendiendo? Ahora, vamos a hablar de lo que es el verdadero discípulo en la cruz y el discípulo que no lleva la cruz. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Porque los discípulos de Jesús no habían entendido absolutamente nada. Pensaban en esa espada física. El discípulo verdadero se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo porque ha entendido. El verdadero discípulo toma la cruz, sufre, porque hay cosas que nos va a doler. Pero vamos a tener que renunciar a mucha cosa de la carne para hacer la voluntad de Dios. Y hay algo que nos equivocamos. Y el camino en el Evangelio no es sufrimiento. Es un honor, amados. ¿Sabe por qué sufrimos nosotros? Porque el Señor me está diciendo que esta capa que en un momento para mí era importante, el Señor me está diciendo, Sandra, ya no es importante esto. Esto no va a ser importante. Déjalo porque hay otra cosa que es más importante. ¿Y sabe lo que voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Me va a costar soltar. Entonces va a venir el Señor y si yo la apreté, Él va a querer cinchármela y ahí me va a dar dolor. Porque estoy fuera de la voluntad de Dios, pero como estoy siendo porfiada con un carácter duro, no entiendo. Porque si Él me está diciendo, Sandra, deja esto, es porque vienen mejores cosas para mí. Lo dejo y tomo lo que Él me está diciendo. ¿Vas a sentir dolor? Sí, porque no podemos mentirnos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra carne va a querer que sea el orgullo, la vanagloria, el no sé cuántas cosas más. Y hay muchas veces, amado, que entender que en el camino de Dios, estar en lo secreto con Dios es lo que te va a sostener. No tantos amigos, no tanta gente que en realidad vos lo que necesitas, como yo necesito, son esos tiempos a solas con Dios. La palabra dice que el tiempo que tú ocupas, estoy parafraseando, pero el tiempo que tú ocupas en lo secreto con Dios será recompensado ¿cuándo? ¿Cuándo? En público. En público dice. ¿Por qué? Porque los demás van a ver tus frutos, amado. Los demás van a ver tu fruto. Ahora, si tú no das frutos, es porque te falta ese tiempo a escondidas, a solas con Dios. ¿Me están entendiendo, amados? Ahora, ¿qué pasa con el verdadero discípulo, el que está en la cruz? Ese va a perseverar a pesar de las oposiciones. Cuando yo quise estudiar, digamos en mi adolescencia, mi papá me decía sí, el liceo sí, cuando quise venirme a Montevideo a estudiar sí, pero cuando yo decía algo de estudiar un discipulado en la iglesia, mi papá decía no. Cuando le dije voy a estudiar música, por poco se infarta, porque me dijo, no, eso no te va a dar que comer. Y lo primero que hice cuando cobré mi primer sueldo fue comprarme un órgano. No me dijo nada porque me lo compré yo. Me pagaba las clases. El primer órgano que tuve era un órgano usado. Y así empecé. No me decía nada, amados, porque lo había pagado yo, me pagaba las clases yo. Pero todo eso era porque yo quería ser alguien que alababa y glorificaba a Dios en la alabanza. Después Dios me mostró, solo podía tocar el órgano y alguien que me acompañara cantando porque yo no tenía voz. ¿Tá? Pero Dios permitió para ir mostrándome. Cuando la obra se levantó acá en los primeros comienzos, yo era la que tocaba el órgano. Hacíamos de todo con Nico. Y él, como tenía buena voz, él cantaba más alto y yo tocaba el órgano. ¿Qué quiero decirles con esto, amado? Que cuando nos dejamos guiar por Dios, Él siempre va a darte una bendición. ¿Por qué? Porque aunque te duela, yo quería,
tal cosa. Pero el Señor dijo, la voy a dejar que estudie, la voy a dejar para que ella vea que yo no la voy a usar en eso, la voy a usar en otra cosa. ¿Me están entendiendo? Pero lo importante es yo querer servir a Dios, trabajar en el reino, eso es lo importante. Ahora, fíjense en que aquel que entiende que Dios tiene que estar en primer lugar, comienza a obedecer. Comienza a obedecer, comienza a tener una fe activa. Pero algo tan importante transforma su vida. No se va a detener por la familia. Esto es duro lo que yo les voy a decir, pero no se detienen por la familia. Si vos estás aferrado a Dios, tú sirves a Dios, tú haces todo lo que tienes que hacer y te pones en la brecha a orar por tu familia. Y tú entiendes, Señor, yo me agarro de ti. Tú sabes lo que yo estoy viviendo. Tú sabes lo que yo estoy sufriendo. Tú sabes, porque el Señor lo sabe, amado. Pero quiero seguir tu voluntad. No me quiero equivocar. Toma control. Toma control. Toma control de mi matrimonio. Toma control de todas las áreas de mi vida. Pero para eso les dije que tiene que ser en lo secreto, en lo oculto con el Señor. No quejándome ni lamentándome, en lo secreto, para que en público después se vean los frutos. Ahora, ¿qué sucede con estos discípulos que tenía Jesús al lado? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros queremos tener un evangelio cómodo. Simplemente lo que queremos es orar y que Dios nos responda. Pero una oración la hay, no pidas mucha cosa. Y si Dios te demanda y estás en una lucha muy grande y tenés que ponerte a orar, ayunar, Dios santo, que no se pase del mediodía porque a las 12 me tengo que sentar a almorzar. ¿Y saben lo que hace Dios? Nos mira de donde está y dice, pobrecita, basta. Se da media vuelta y ni nos escucha. Pero no es culpa del Señor, es culpa de nosotros, porque no estamos entendiendo. ¿Qué pasa con este tipo de discípulos? Porque busca lo propio. Busca lo propio. Primero, lo mío. Segundo, lo mío. Lo tercero, lo mío. Y no entiende el reino. No entiende que el Señor creó la institución, la familia fundamentada en la fe. No existen, amados, matrimonios, hijos restaurados si no está Dios en casa. Si no está Dios obrando. Yo digo, y tal vez soy muy grosera, es mejor, juventud, estar solo que mal acompañado. Porque te podés casar con alguien creyendo que va a la iglesia. Cuidado, porque hay gente que va a la iglesia y después que se casa se retira de la iglesia. Nosotros tenemos que buscar y pedirle a Dios que nuestros matrimonios sean fundamentados en la voluntad de Dios. No hay otra. Tiene que estar fundamentado en la voluntad de Dios. Y si llegaste al Evangelio ya estando en pareja, hay que lucharla. ¿Por qué? Porque es difícil que los dos tengan el mismo sentir. Tienen que ser uno, los dos un solo cuerpo. Y los dos entender que ¿quién es el que está primero? El Señor es Dios. Entonces ahí empieza a pasar que uno se hincha al otro y empieza a debilitarse. Y una cosa que les puedo decir por experiencia es que cuando nos levantamos creyendo en Dios, aunque tengas que cargar una gran carretilla que te pese y te dé ganas de agarrar la carretilla y vaciarla a la esquina y tirar la basura, todo está bajo el control ¿de quién? De Dios. Cuando yo digo que todo está bajo del control de Dios, gente, lo que quiero decirle que realmente tiene que ser Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Él, si yo soy leal a Él, seré leal a otros. Si yo soy buena gente con Dios y obediente a Dios, seré buena con otros. Por eso hay tanta familia destruida dentro de las mismas iglesias. Porque aparentan una cosa dentro de la iglesia y afuera son otra. Como estos discípulos. Estaban con Jesús,
pero no habían entendido, no tenían discernimiento. ¿Es una fe superficial? ¿Es una fe emocional? ¿Por qué? Porque sí creen, escuchen, sí creen en la salvación, pero no al Señor. Creen en la salvación, pero no creen y no conocen al verdadero Señor. Entonces, simplemente es religión. Simplemente es religión. Porque nosotros necesitamos conocer al Señor, vivir en la palabra, pero vivirla. Vivirla es entender que si yo sigo los parámetros y los lineamientos de la palabra, estoy dentro de la voluntad del Señor. Que Dios no nos diga, basta. Que el Señor no nos vomite. El Señor ha dado, si ustedes se acuerdan, varios domingos el Señor viene diciendo lo mismo. Cuidado, en Apocalipsis lo habla. No eres ni frío ni eres caliente. Como eres tibio, te vomitaré de la boca. Eso también es terrible, porque es cuando Él le dijo a Jesús a sus discípulos, basta, ya está, ya está. Ahora, que el Señor, amados, no nos diga que se cansa de nosotros, porque el día que el Señor nos deja, no tenemos cómo, porque el Señor es misericordioso, nos llama una vez, nos llama dos, nos llama tres, nos llama cuatro. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya no sigas con un evangelio sin cruz, porque el mensaje de hoy es vivir un evangelio en la verdad. Una fe activa, vivir en adoración, conociendo la palabra, ya no más emociones, porque tenemos que vivir la palabra de Dios. La verdadera palabra es renunciar a lo que el Señor te está diciendo, que tú renuncies hoy para tomar ese lugar que Él te está diciendo, que es esa espada espiritual. Ahora, el Señor no quiere discípulos que no son sinceros. El Señor no quiere ese tipo de discípulos. El Señor nos está llamando, amados, a ser obreros, discípulos en la cruz. Que renuncien a lo que no viene de Él. Que realmente podamos entender que lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Lo que Él te ha prometido y lo que Él te ha dicho se va a cumplir. El problema es que no hemos logrado todavía entender, como pasaba con los discípulos, que el Señor te dice algo y va a ser en el tiempo de Dios. Y en ese transcurrir, el Señor espera y mira si tú eres obediente. Si tú eres obediente a la palabra, no hay techos para ti, no hay límites para ti. Lo que tú quieras lo vas a conseguir, pero siempre el Señor debe caminar delante de nosotros. Hoy es un tiempo de renunciar a toda religiosidad, a un evangelio que no da frutos. Yo tengo que dar frutos. Lo que el Señor me da en mi mano tiene que dar frutos. Pero ¿cómo voy a dar frutos si no conozco a mi papá? ¿Cómo voy a dar frutos si no entendí que mi papá está ahí para sacarme de cualquier situación? Mi papá, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Nos escondemos dentro de estructuras y de excusas que están acá. Acá están. Entonces, si están acá, yo las tengo que renunciar hoy y decir, no, Señor, yo no quiero ser como estos discípulos que estando contigo no te entendieron. Yo no quiero ser una persona que lea la palabra y que no cambie vida. No cambie mi vida. Mi familia va a cambiar si yo cambio primero. Mi familia va a cambiar si yo cambio primero. Y ahí está el problema. Debemos renunciar a nuestras falsas creencias, amado. Yo cambio primero. No me paso peleando para que el otro cambie. Primero cambio yo. Por eso el Señor se cansa y nos dice, basta. Basta. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor.
Quiero que seas tú derribando toda mentira de Satanás, Señor, para traer a nosotros ese discernimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos como se equivocaron los discípulos. Realmente queremos tener discernimiento espiritual, seguir tu palabra, caminar según tu palabra. Que cada vez que tú nos digas esto no, ser hombres y mujeres obedientes. No permitas que ninguno de nosotros, Señor amado, te fallemos a ti. Trae en nuestras vidas, trae en nuestros corazones, Señor, obediencia, porque el gran problema, reconozco, Señor, dile en este momento, reconozco, Señor, que es por desobediencia, es por no tener una fe activa que he vivido tantas situaciones difíciles. Pero hoy quiero pedirte, Señor, que seas tú caminando delante de mí, que seas tú moldeando mi vida, mi carácter, nuestro carácter, hermanos. Amados hermanos, nuestro carácter. ¿Cómo está mi carácter? Porque yo tengo que luchar por el carácter de Cristo. ¿Cómo soy yo en mi casa? ¿Qué está viendo mi familia? ¿Cómo actúo yo? Muchas veces sufrimos determinadas situaciones y es porque el Señor está diciendo, basta, basta. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude a vivir una fe, realmente una fe activa, de ir a la cruz y entregar nuestros pecados, consciente e inconsciente, entregarle a Dios nuestro ego, entregarle a Dios nuestro orgullo, nuestra vanidad, entregarle a Dios nuestra autosuficiencia, amados, porque todo esto que yo estoy nombrando nos aleja de nuestro Dios maravilloso. Y en este momento, Señor, quiero pedirte por todos los que están aquí, Señor, que seas tú tomando control de nuestras vidas, que seas tú obrando, Espíritu Santo, ahora y siempre. Toma control, Señor, toma control. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos des una nueva oportunidad. Danos una nueva oportunidad, Señor. Que ninguno de nosotros salga de este lugar como llegó. Confróntanos, Señor amado, con nuestras debilidades y ayúdanos y fortalécenos, Señor, para salir adelante. Toma control en todas las áreas de mi vida y los voy a invitar, amados, a que ustedes repitan una oración conmigo y vamos a orar para decirle al Señor que el Señor nos ayude. Yo los invito, si ustedes tienen libertad de hacerlo o no. Bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me presento ante ti, reconociendo que necesito tu ayuda, que me perdones por mis pecados conscientes y mis pecados inconscientes. Hoy necesito que tú me escuches y que tú me perdones. Hoy renuncio a todo control mental. Hoy renuncio a toda confusión, a todo temor, a todo engaño, a todo desorden y a toda confusión espiritual. Hoy renuncio a todo adormecimiento espiritual. Hoy renuncio a toda mentira, a todo engaño, a toda falsedad que las tinieblas han puesto en mi mente. Hoy lo renuncio. Hoy quito toda legalidad de Satanás sobre mi vida, porque hoy me arrepiento de mis errores, porque hoy me arrepiento de mis pecados y hoy renuncio a todo descontrol emocional. Hoy renuncio a mi carácter humano. Hoy renuncio a todo desorden espiritual. Hoy renuncio a todo desorden emocional. Renuncio, Señor, al orgullo, a la altivez. Renuncio a la arrogancia. Renuncio a vivir con temor. Renuncio a la división, a la traición. Hoy renuncio a toda venganza. Hoy renuncio a todo chisme, a toda murmuración. Hoy renuncio a toda queja,
a toda mentira, a toda rebeldía, a toda crítica. Hoy renuncio a toda corrupción espiritual. Hoy renuncio a ser religiosa. Hoy renuncio a todo aquello que me aleja de ti. Y hoy, Señor, te pido que sea tu presencia en mí, que sea tu Espíritu Santo en mí, transformándome, tocando mi interior, sanando mi alma, sanando mi corazón, sanando mi mente. Toma control, Señor. Y tu palabra dice que donde está tu espíritu, allí hay libertad. Bendito Dios, declaramos que hoy saldremos de este lugar en libertad. Perdóname, Señor, si señalé a un hermano. Perdóname, Señor, si levanté con palabras injustas hacia nuestros seres queridos. Hoy pido perdón y hoy te pido, Señor, que limpies mi interior, que no permitas, Señor, que continúe en el camino torcido. Quiero, Señor, caminar siendo dirigida por ti, por tu presencia, que seas tú guiándome, Espíritu Santo. Tú, mi mejor amigo, ayúdame y trae en mí obediencia al Padre. Espíritu Santo, llena todas las áreas de mi vida. Tú conoces mis anhelos, tú conoces mis oraciones. Ayúdame a tener discernimiento espiritual. Ayúdame a no fallarte. Ayúdame porque lo necesito. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que me levanto en libertad. Me levanto en libertad creyendo que va a venir una nueva temporada donde el Espíritu Santo caminará delante de mí, donde toda carga en mi espalda es quitada, donde hoy entendí, Señor, que debo renunciar a mi capa y tomar la espada de tu palabra. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a desprenderme de esa capa y que todo ataque que el enemigo quiera contra mí quede inoperante, porque hoy renuncio a toda carga, a toda capa que me impide acercarme a ti. Ayúdame, Señor, a recibir tu palabra en obediencia, a crecer. Hoy declaro que quiero caminar en tu presencia. Hoy declaro que quiero que despiertes en mí, Señor, mis 5 sentidos espirituales. Hoy declaro que quiero llegar ante tu presencia siendo libre. Hoy declaro que realmente me levantaré en obediencia para ordenar mi vida, para ordenar mi familia, para ordenar mi caminar, para ordenar todas las áreas de mi vida. Porque donde pisan mis pies, seré de bendición y recibiré bendición. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me cubro con la sangre del Cordero y declaro la libertad. Y en el nombre de Jesús, mi familia será libre. Y en el nombre de Jesús, ganaremos esta batalla en oración para la honra y la gloria de Dios. Amén y amén. Seremos libres para la gloria de Dios. Amén.